¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, con todas las personas que están allí. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Grupo Leaderworld, socios y amigos muy queridos. Así que yo feliz, apenas conversábamos sobre cuáles son algunos temas que han justamente... Que podrían en este minuto interesar al público, que yo sé que los líderes que hoy se van formando con ustedes están siempre atentos a cuáles son las nuevas tendencias del mercado, de qué manera podemos conseguir nuevas habilidades, nuevas estrategias y técnicas para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y hablamos de salud mental y entonces se abrió un universo de posibilidades con el hecho de poder decir por dónde comenzar cuando hablamos de salud mental y este impacto que ha tenido el COVID en todo sentido, ¿no? Hablando puntualmente de organizaciones. Yo quiero agradecer la presentación que hizo para conmigo Gustavo y también decir que hay una aclaración súper importante. Yo soy psicóloga de formación, soy psicóloga organizacional, ¿de acuerdo? Dentro de la carrera de psicología existen varias especialidades. Quiero partir por algo súper importante. Dentro de todas las especialidades que tenemos, las dos tal vez más conocidas, hay muchas, ¿no? Hay educativa, hay muchas, social, está la clínica y la psicología organizacional. De parte de la psicología clínica, los psicólogos en formación y desde que estamos en el pregrado, nos enseñan, en la psicología clínica, les enseñan a diagnosticar trastornos mentales de las personas que van a la consulta, ¿de acuerdo? Mientras que a los psicólogos organizacionales, nuestra función principal es detectar el trastorno mental para saber si una persona se encuentra óptima para desarrollar su trabajo, desarrollar sus labores para una función específica. Quiero partir por esta importante aclaración, porque yo creo que dentro de nuestra propia profesión, que es la psicología, y quienes un poquito para enmarcar esta conversación que vamos a tener el día de hoy, el título es El impacto del COVID-19 en la salud mental de las organizaciones. Por lo tanto, mi enfoque y el enfoque que vamos a tener, de hecho, ustedes saben, este webinar se da en la previa de un taller que vamos a dictar posteriormente en el mes de septiembre, va a estar totalmente orientado a lo que es la aplicación de la psicología a las organizaciones. Es psicología aplicada a las organizaciones. Parto por este importante concepto porque soy la primera abanderada cuando tratamos de psicología, cuando tratamos de coaching, porque tengo una empresa de coaching también, tengo un instituto. Entonces creo que son puntos importantes que aclarar. Hay muchos colegas que también saben colegas psicólogos que saben que es importante siempre poner una diferencia entre cuál es la especialidad que trabajas y por dónde podemos empezar. Entonces, nada, voy a empezar por eso, contarles un poco qué es lo que pasó, ¿no? El mundo está temporalmente cerrado. En marzo del 2020, las noticias a nivel mundial colapsaron, las novedades y las noticias a nivel mundial colapsaron, cuando finalmente la segunda semana de marzo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le da la categoría de pandemia a eso que conocemos hoy como COVID-19. Cuando ocurre esto, yo creo que a todos y a cada uno de nosotros, ya sea que estemos en una organización como colaboradores, como trabajadores, ya sea que estemos en nuestro propio negocio como consultores, como ahora nos toca a nosotros, o ya sea que de repente estás estudiando, ya sea que estabas en la universidad, el momento y la foto que se tomó en ese minuto del mundo es que el mundo estaba cerrando. Era como que todo lo que nosotros conocíamos como normalidad iba a dar un vuelco de 180 grados, ¿no? Como dicen el día y la noche, ¿no? Íbamos a dar un vuelco por completo. Entonces, creo que la primera impresión que ocurrió fue
justamente de algo que suele pasar en la mente de las personas, ¿no? Y es que no por nada, una de las principales limitaciones que existen del ser humano cuando comete un delito es privarlo de su libertad. El aislamiento social, social que las autoridades nos pedían desde el día que inició esto como pandemia, implicaba que nosotros sintiéramos un golpe demasiado importante en nuestra libertad. El no poder salir a la calle, el no poder salir a compartir con amigos, la incertidumbre, el aislamiento, la soledad. Entonces, fueron un poco la foto de cada uno de nosotros, independientemente del escenario en el que estabas. Digo, de trabajador en empresa, de tu propio empresario, si tú eres el dueño de tu compañía, o de, por ejemplo, estudiante, de ama de casa, si es que hacías, inclusive para aquellas personas que ya hacían el home office, ¿no? Entonces, empezaron a removerse algunas cosas en nuestra mente, como fatiga, aburrimiento, empezaron a haber trastornos que, bueno, hoy por hoy nosotros les llamamos trastornos, ¿no? Pero algunos episodios que de alguna manera nadie podía comprender. Y es que, repito, limitar la libertad de las personas puede causar justamente, es justamente una de las principales causas de estrés, depresión y de distintos trastornos que pueden ocurrir, trastornos de ansiedad, trastornos emocionales, como por ejemplo la depresión y cositas por allí que empezaron a ocurrir. Entonces, vamos un poquito a qué es lo siguiente que pasó, ¿no? Independientemente de la foto que tú tenías, empezamos a hablar en las organizaciones cada vez más frecuente de algo llamado teletrabajo o home office. Entonces, algo que parecía exclusivo y algo que parecía que solamente podía ocurrir o ocurría en las empresas transnacionales o algo que ocurría solamente que veíamos en televisión inclusive, se volvió nuestro día a día. Pero entonces aquí yo creo que a todos nos ha pasado un poquito esto, ¿no? El tener que cruzar la expectativa y la realidad, ¿no? Creo que a todos nosotros cuando nos hablaron de home office o teletrabajo en la antigua normalidad, nos sonaba interesante, ¿no? El poder trabajar desde casa, con nuestro propio horario. Sin embargo, yo creo que lo que pasó no necesariamente fue eso, ¿no? Desde el inicio, cuando nosotros hablábamos de teletrabajo y home office, de hecho, muchos de nosotros empezamos de repente así, ¿no? La típica foto en la que ordenado, tú mirabas tu computador, organizabas el ambiente, la esquina correcta donde hubiera luz, a lo mejor ponías un café y tratabas de alguna manera de ordenarte. Sin embargo, pasado más de 100 días hoy de pandemia, y cuando vi esta foto recordé también que alguno de los coaches que trabajamos en el instituto una vez me dijo, no, Yuli, tengo que prender mi cámara cada vez que el gerente habla. Entonces, porque justamente eso es lo que pasa, ¿no? Tengo que prender mi cámara, pero puedo escucharlo nada más mientras veo otra cosa, ¿no? Distintos escenarios se iban formando, ¿no? Los más jóvenes de repente, y esto es una broma que traigo a colación un poco para hablar del tema, pero algunos jóvenes decían, oye, mi jefe, ¿no? Hola equipo, ¿cómo va el home office? Yo en mi cuarto haciendo TikToks. Entonces, otras de alguna manera, conozco varias amigas que han tenido que usar distintas técnicas de trabajo en la casa, con familia, con hijos, ¿no? Porque hoy por hoy nuestra casa se volvió también nuestro trabajo. Hoy también nuestra casa se volvió nuestro ambiente de trabajo. Entonces, yo creo que algo importante que hacer fue allí acudir a ciertas estrategias y herramientas para poder mantener la casa en orden, ¿no? Finalmente conseguimos ordenarnos. Creo que esta última foto es la foto más actual que podemos tomar de nuestra realidad del día de hoy, ¿no? De lo que hoy por hoy se llama teletrabajo y home office. Pero yendo un poco ya a la parte seria del tema, cuando nosotros comenzamos a pensar que en la anterior normalidad, ¿no? Porque hoy estamos en una nueva normalidad, en el new normal, ¿no? Lo que se ha llamado hoy como new normal. En la anterior normalidad, nosotros pudimos
muchas veces, muchos de nosotros, separar de manera bastante sólida, de manera concreta, nuestro trabajo de nuestra casa. Porque si teníamos algún problema con nuestra pareja en casa, con nuestros hijos, o algún problema de índole personal, era fácil para nosotros irnos a las 7, 8 de la mañana de la casa, enfocarnos en el trabajo, subir a un bus o un carro que nos llevaba a nuestro trabajo o manejar a nuestra casa mientras escuchábamos música, y de repente esa tormenta en la casa que teníamos se iba apaciguando, ¿no? Ese cortisol que generamos cuando estamos estresados se iba apaciguando en la medida en la que salíamos del ambiente que nos había originado, ¿no? Este estrés. Y entonces llegábamos a la oficina completamente en otro humor. Éramos capaces de llegar a la oficina, hacernos un café, ver nuestra agenda de trabajo y finalmente desconectarnos de casa, ¿no? Al final del día otra vez llegabas a casa, pero rogando que de repente esa pelea que se inició en la mañana ya haya pasado, que los chicos ya estén más tranquilos, y esperando de repente que todo esté nuevamente las aguas de la marea hayan calmado cuando regresabas a casa. Y entonces tener un equilibrio vida-trabajo implicaba básicamente llevar estos dos escenarios en los que tú te conducías. Sin embargo, el home office nos obligó a todos nosotros a colocar esos dos ambientes, esos dos escenarios en uno solo. Y de pronto, si tú tenías un mal día con tu pareja, habías renegado con los hijos, con tu hermano, de repente vivías con la suegra, vives con el primo, la cuñada, con más gente en tu casa, de pronto no tenías esa separación. Y entonces tenías que continuar tu vida sonriendo a la cámara cuando por fuera, ¿no? Y detrás de la pantalla todavía había esa tormenta en casa, ¿no? Entonces, hoy por hoy mantener el equilibrio vida-trabajo se volvió el reto tal vez más grande de salud mental en las organizaciones. Pero vayamos un poquito a hablar de salud mental con los que saben de la materia, ¿no? Y para esto, obviamente, he traído a colación la definición de la OMS de qué cosa es salud mental, ¿no? Dice que es un estado completo de bienestar donde la persona es capaz de hacer frente a las tensiones normales de la vida y puede trabajar de manera productiva y fructífera y puede hacer una contribución a la comunidad. Entonces, a mí me encantaría que en el chat alguien pueda comentar si en algún momento, antes de la pandemia, ustedes pueden decir, yo levanto la mano, ¿no? Porque sí, yo tenía ese estado completo de bienestar donde podía hacer frente a las tensiones normales de mi vida y podía trabajar de manera productiva y fructífera y además contribuir a la comunidad. No sé cómo están en el chat, pero me encantaría que alguien en el chat escriba y diga, sí, yo, ¿no? Si hacemos un autoanálisis de cómo iba nuestra salud mental antes de la pandemia, con la explicación de qué cosa es la pandemia en realidad, nos podemos dar cuenta que a lo mejor había una taza que tenía una pequeña grieta, ¿no? De repente, bueno, sí, Julie, yo sí era una persona que podía hacer frente a las tensiones normales de la vida, pero no era tan productivo y la verdad mi contribución a la comunidad no era mucho en realidad, ¿no? Y de repente hay gente que dice, mira, yo sí podía hacer frente a las tensiones, yo trabajaba de manera productiva, pero mi trabajo o el trabajo que yo hacía no realmente era el propósito a lo que yo realmente quería hacer. Entonces, la definición que la OMS nos da sobre lo que es salud mental es bastante amplia, ¿de acuerdo? Pero en ninguna parte habla sobre que el tener una salud mental, el concepto, la definición de salud mental, no nos exime de tener algún tipo de episodio, de trastorno que de repente pueda alterarnos, ¿sí?
Entonces, no significa la perfección mental, pero sí la capacidad de hacer frente a las tensiones, sí tener las herramientas para poder hacer frente a las tensiones. Entonces, si nos vamos un poquito más allá y podemos, como profesionales de recursos humanos, que espero estén hoy compartiendo con nosotros este webinar, porque en realidad creo que esto es algo súper interesante para todos nosotros. Hay un comentario por allí, me dicen, a ver, vamos a ver. Me encanta que estén comentando. Yo voy a ayudarme por aquí de los de todas las cosas que tenemos aquí, ¿no? Sí, efectivamente dice, la vida es un estado de tensiones, el disfrute es decorado con tensiones, las tensiones son del modelo social que vivimos. Sí, efectivamente, Carlos Andrés Carvajal, gracias por tu comentario. A eso iba un poco, ¿no? No existe el estado completo de bienestar. Hay días buenos, hay días malos y hay días recontra malos. Sin embargo, con salud mental, con salud emocional, es mucho más fácil cambiar esos días. Es como una gran ola en la que tú usas tu salud mental como la tabla de surf en la cual tú vas cambiándola, ¿no? Entonces, gracias Carlos por tu comentario. ¿En qué estamos ahí entonces, no? Algunas pautas que la organización, la OMS, desde el 2017, que fue el año en que justamente la OMS declara el año de la salud mental en el trabajo. Hay mucha información allí que quienes asistan al taller van a poder acceder de primera mano con nosotros. Pero habla justamente de esto, ¿no? Que esto es parte de lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Proteger la salud mental, promover la salud mental, protegerla en el sentido de en una empresa, en una organización, es necesario proteger de aquellos factores de riesgos relacionados con el trabajo, ¿no? Como por ejemplo el estrés, la misma carga laboral, y otros factores que hacen que nuestra salud mental entre en detrimento, ¿no? Que de alguna manera no se sienta de la manera más óptima. No solamente proteger es proteger lo que ya tenemos, sino también promover la salud mental, ¿no? Y eso es desarrollando actividades y estamos en una campaña súper agresiva en el sentido de bastante incisiva en redes, porque lo que queremos hacerle ver a las personas es que hay una gran diferencia entre trabajar charlas de motivación y trabajar una estrategia, un programa de salud mental propio, como se debe. Una charla de motivación, y lo poníamos en uno de los posts esta semana, una charla de motivación para trabajar la salud mental en los colaboradores equivale a que te tomes un Panadol si tienes una gastritis, ¿no? Porque las charlas de motivación lo que van a hacer es trabajar la espuma del capuchino, ¿no? Siempre comparo el bienestar y la felicidad con un café, una taza de capuchino en la que si tú trabajas solamente el capuchino, la parte blanca, vas a trabajar solamente el estado de ánimo y vas a hacer que alguien sonría y vas a hacer que alguien se distraiga por unos minutos. Pero al día siguiente, que tenga que volver a abrir su laptop mientras hay ruido, ¿no? Y no hay las condiciones necesarias para trabajar, la persona va a volver al mismo estado de estrés, de ansiedad y de depresión inclusive que antes de la charla de motivación. Entonces, promover estos espacios dentro de las organizaciones es muy importante. Finalmente, es tratar de solucionar los problemas de salud mental con independencia de su causa. No es algo así como, muy bien, ¿cuáles son esas herramientas para calmar las tensiones? Gracias, Luis. Estamos ahora, Luis Urrutia, qué hermoso apellido. Estamos más adelante, vamos a hablar de eso. Ya vamos a llegar, un segundito allí Pero ¿qué hacer en contra de esa ola de información que mantiene el temor a toda la gente? Sí, dos buenas preguntas que vamos a ir desarrollando más adelante. Gracias por ir poniendo allí sus comentarios. En primer lugar, ese es un poco el rol de la empresa. Ese es un poco el rol de qué es lo que tendría que hacer la empresa para crear un entorno saludable en el trabajo. Por el otro lado, otra organización igual de importante que es el Foro Económico Mundial,
hablaba sobre cuáles son las medidas que pueden adoptar las organizaciones para crear un ambiente de trabajo saludable. Miren, una cosa es las pautas para crear y otra cosa es para poder adoptar un ambiente saludable. Número uno, tomar conciencia del entorno del trabajo y de cómo se puede adaptar para promover una mejor salud mental en los distintos empleados. Es decir, tomar conciencia de que es necesario que en las organizaciones empecemos a hacer pausas activas, ¿no? Que ya de hecho los hacen. Conozco muchos médicos ocupacionales, ingenieros de salud, ingenieros de salud que hoy están haciendo pausas activas para hablar de salud mental, para hablar de este tipo de depresiones, ansiedad que se están generando en el trabajo, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia. La primera parte es dejar de llamarle solamente charlas de motivación, dejar de pensar que esto ya va a pasar y que vamos a volver a la antigua normalidad y que acá no pasó nada y haremos un borrón y cuenta nueva, ¿no? Si ya, repito, había alguna casa resquebrajada, algo hay que empezar a tomar acciones sobre eso, ¿no? Aprender del benchmarking, y creo que eso va a ser la parte más importante del taller que hemos preparado para todos ustedes, ¿no? Porque estamos compartiendo, hemos encontrado varias, no solamente aquí en Perú, sino también en otros países, algunas prácticas que no implican grandes presupuestos, pero que sí implican un trabajo, como siempre digo, todos los programas que uno puede implementar en una compañía, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen algunas fases que de todas maneras tenemos que trabajar. Entre ellas está el hacer un correcto diagnóstico. Yo tengo muchas empresas que me han hecho cotizaciones diciéndome, Yuli, quiero una charla de motivación, Yuli, quiero hablar de depresión y liderazgo, pero en realidad de repente ese es el sentir de la persona, de mi interlocutor. Sin embargo, ¿por qué no hablar de liderazgo? ¿Por qué no hablar más bien entonces de cómo están hoy nuestros líderes, que son en las organizaciones quienes hoy por hoy llevan la batuta mucho más que antes de repente, de nuestra, de un poco cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo? Entonces, yo creo que hay charlas o hay programas que pueden hacerse de manera mucho más estructurada, ¿no? Y que pueden causar un mayor impacto. Y no necesariamente, como traigo en la práctica de lo que he estado investigando y lo que he compilado para este taller, para lo que vamos a presentar en el taller, algunas prácticas de fácil implementación, no sin antes hacer un correcto diagnóstico, de fácil implementación, sobre todo por el tema del costo. Yo antes de dedicarme a la práctica privada he trabajado también en la parte corporativa, y sé que de lo que adolecemos siempre recursos humanos es de presupuesto. Sin embargo, hay maneras de ingeniárselas, y hay maneras de inclusive hacer intercambio de servicios, ¿no? con algunas otras empresas, y eso es una de las prácticas más en estos tiempos en los que no se había presupuestado nada y los presupuestos de recursos humanos se fueron hay empresas que ya tenían cero de presupuesto de recursos humanos y hay empresas que se han ido a menos que eso, ¿no? Entonces, finalmente, conocer las necesidades y oportunidades de cada trabajador. Y esto es súper importante, porque yo creo que algo que tenemos que aprender a hacer es que tenemos que crear un programa ad hoc para tu compañía. No se puede traer, esta práctica la están haciendo ya, copy and paste, y voy a hacer exactamente lo mismo en la mía. Necesitamos hacer un diagnóstico previo, lo cual es importante porque tenemos que hablar con propiedad, tenemos que empezar a crear políticas de salud mental serias. De hecho, todo este taller está enmarcado dentro de una ley que salió y se promulgó hace un poco, ¿no? Voy a responder un par de preguntas aquí, ¿no? Dice, Bea Caro Trujillo, gracias por tu pregunta, Bea Caro Trujillo, Vilcapoma, gracias por estar allí. Este impacto del COVID se debe medir, ¿en base a qué parámetros se puede medir? Excelente pregunta, Bea, se debe medir, no solamente se puede, sino que se debe medir. Les repito, existen muchos ingenieros de salud o ingenieros hoy industriales que están buscando la manera de, se me fue el nombre, ingenieros, bueno, ahí de repente Gustavo me puede ayudar con el nombre, se me fue porque él es ingeniero, ¿no? Del tema, ¿no? Pero luego, bueno, Jorge La Rosa pregunta, ¿es importante precisar el panorama en el cual
uno se encuentra para ordenar nuestras estrategias es súper importante. Jorge La Rosa, gracias por la pregunta. Es súper importante saber, y esto es un poco lo que acabo de escribir hace un momento, ¿no? Es súper importante que veamos cuál es el panorama que tenemos. O sea, realmente estoy buscando una charla de motivación, realmente lo que necesito es eso, o mejor hago una reunión de líderes en mi organización, trabajo de la mano con el área de comunicaciones. El área de comunicaciones yo creo que es la segunda área, o sea, junto con recursos humanos, son dos áreas que han tomado un rol protagónico en esta época en la que tenemos que comunicar inclusive malas noticias, ¿no? Antes de pasar a la siguiente, Gladys Pintado Núñez. Gladys, gracias por estar allí. Con la llegada del COVID y las medidas de confinamiento afectó la salud mental porque muchas personas no estábamos acostumbrados al encierro. La ansiedad, las tensiones, el miedo, contagiarse en este virus te produce un desequilibrio en tu estado emocional. Exacto. Gladys, se lo decíamos, gracias por tu comentario, Gladys. Lo decíamos hace un minuto, ¿no? Algunos episodios psicóticos se han estartado, algunos episodios de problemas de salud mental se han startado, se han activado por cuenta del encierro. Algunos trastornos de ansiedad importantes porque, digo, tienen que ver con depresión, tienen que ver con trastornos obsesivos compulsivos. Si alguien ya tenía alguna ansiedad por enfermedad, y allí los colegas que me están escuchando, en el DSM-4, que era lo que yo estudié en la época del pregrado, le llamábamos hipocondriasis. Hoy en el DSM-5 se llama ansiedad por enfermedad, ¿no? Si ya de por sí tenías algunos rasgos de lo que se conocía como hipocondriasis, si ya eras un poco hipocondriaca antes de la pandemia, eso se elevó a la máxima potencia, ¿no? El estrés agudo que ustedes algo que vamos a aprender a identificar, cuando uno está en una situación de estrés agudo por más de un mes, ya pasa a ser un estrés postraumático. Entonces, cosas como esas, y vamos a ponerle nombre a todas estas cosas que nos están pasando, porque mucha gente dice, estoy ansioso o estoy nervioso. Estoy nervioso no existe dentro de la psicología, ¿no? Es la palabra común y es la palabra cotidiana, digamos, para de repente, porque no tenemos un lenguaje emocional, no tenemos un diccionario, un lenguaje al cual acudir, ¿no? Y a veces, de repente no estás ansioso, de repente estás triste, de repente no estás deprimido, sino que de repente sientes frustración, de repente no estás con cólera, porque alguien amanece de mal humor y amanece tirando las cosas. De repente no es cólera, sino que a lo mejor está triste, pero es más fácil mostrarse furioso por algo, ¿no? Que decir estoy triste. Entonces, yo creo que ese es el tipo de conversaciones que tenemos que empezar a traer a la mesa de las organizaciones. Yo estoy segura y soy categórica en que ninguna escuela de management, ninguna academia de liderazgo preparó hoy por hoy a los líderes para aprender a manejar equipos en una situación como la que estamos ahora. Yo mismo he tenido sesiones de coaching con líderes de equipo, con gerentes de equipos, en los que me dicen, Julie, ¿qué hago? O sea, tengo una colaboradora de mi equipo que su esposo acaba de fallecer de COVID. Dime por dónde empiezo. La reunión, o sea, pasó antes de una reunión de comité. Entonces, dime cómo lo manejo, o sea, y es como, dime qué hago, porque mi reunión es un ratito y no sé, cancelo la reunión, o sea, cosas que de alguna manera alteraban desde la respiración. ¿Cómo saber si estás ansioso? Se altera la respiración, la pupila de los ojos se agranda. Entonces, son varias cosas que uno tiene que aprender a leer, ¿no? Y que hoy por hoy nos ha tocado ver en familiares y amigos, ¿no? Entonces, acá me está sonando el aparatito. Yo voy a seguir aquí compartiendo las preguntas. Ricardo Farfán Navarro. Buenas noches. ¿Cómo medir el impacto del COVID en nuestras organizaciones? Ahí vamos. Estoy asombradísima. Gracias por la actividad que tienen en el chat. Entonces, eso es un poco el panorama sobre la cual una de las fases que tenemos en el Instituto Happy Management Institute, que es el instituto que yo lidero, sobre el cual vamos a inclusive firmar los certificados después de estas horas de capacitación, de entrenamiento.
vamos a hablar de felicidad seriamente. Entonces, ¿por qué hablamos de felicidad seriamente en Happy Management Institute? Porque nos gusta de esta manera, así como tú la estás recibiendo, nos gusta hablar de la parte dura, de la parte académica, siempre con un matiz en el que puedas entenderlo, de una manera en la que podamos digerir con todo ese contenido que estás recibiendo, para que puedas entenderlo y que no sea de alguna manera chino que lo que estamos diciendo, ¿no? Quiero traerles aquí un poquito de qué es lo que aprenderemos en el taller. Entonces, aprenderemos a conocer las principales herramientas de diagnóstico, abordaje y evaluación de programas de salud mental en nuestra organización. Y en ese sentido, justo traigo la siguiente diapositiva, el cómo hacer ese diagnóstico, ¿no? O sea, cuáles son las partes de todo, que tiene que tener todo programa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a observar? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es el impacto que puede haber? Y de otro lado también vamos a conocer las principales prácticas del mercado. Si puedo resumir en dos grandes objetivos de este taller, de los 2 días, en las 2 sesiones que vamos a tener, aquí está. Si esto es lo que tú estás buscando, si esto es lo que tú necesitas para ti, para tu equipo, ya sea que seas líder de una compañía, ya sea que tengas un equipo a cargo, una empresa a cargo, esto es lo que tienes que tener, tienes que formar parte de este taller. Y aquí traigo lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son las fases de un programa de salud mental? ¿Qué es lo que tenemos que empezar? Son 4 partes. Primero, empezar por un diagnóstico. Tenemos una herramienta súper sencilla y bastante fácil donde empezamos con preguntas muy sencillas, y esta es una herramienta que se ha estado usando, es de común uso, no necesita ser aplicada por un psicólogo, ¿de acuerdo? Puedes aplicarla tú también, vas a poder hacer un diagnóstico y levantar un diagnóstico de realmente cómo estamos respecto a salud mental dentro de tu organización. El diagnóstico es básico, para que dejes de estar pidiendo charlas de motivación y de repente ir buscando algo mucho más estructurado para tu empresa. Segundo, vamos a aprender a hacer un diseño de un programa a medida. Algo que nosotros siempre decimos es qué importante es cuando estás del lado de la empresa, del lado como compañía, y no tienes que comprar un enlatado o un refrito para tu organización. Yo creo que tu organización se merece respeto y si tú lo que estás buscando es un taller para tu equipo de trabajo, para tu empresa, siempre tienes que exigir, ya sea el área en la que tú trabajes, siempre tienes que exigir que sea un traje a medida, que usen ejemplos de tu corporación, tiene que haber una reunión previa en la que tú tienes que compartir qué es lo que está pasando hoy, para que la persona que finalmente va a dictar este taller, este webinar, tenga claramente qué cosa es lo que necesitas. No dejes que te vendan refritos o enlatados, ¿no? Número 3, el cómo implementarlo. Ahí es donde viene, en esta parte vamos a hablar de cómo buscar stakeholders dentro de la organización, el área de comunicaciones, pero definitivamente tu primer aliado para la implementación de un programa de salud mental tiene que ser la alta dirección. La gerencia debiera ser tu brazo derecho, izquierdo, para liderar, y es quien debe liderar en realidad estos programas, ¿no? Porque si ellos no están convencidos, si son los primeros en faltar a este tipo de reuniones, yo creo que estamos de alguna manera, no sé, como dicen, soltando el dinero porque sí, ¿no? Entonces, estamos perdiendo foco y eso es súper importante. Finalmente, el seguimiento. Yo creo que algo más importante inclusive que el diagnóstico, haces un correcto diagnóstico. Puede que hagas un correcto diagnóstico. Le pides a la persona que va a intervenir en tu empresa, le pides que haga un correcto diagnóstico, que levante la información de qué cosa es lo que tú necesitas. Sobre eso, co-crean, ¿de acuerdo? Co-creas un programa con tu proveedor de servicio, vas a co-crear un programa a la medida para tu empresa. Empiezas a implementarlo, para eso tienes que organizarte, para saber bien quiénes van a ser tus aliados, eso tiene que ser de la mano con el área de comunicaciones, tiene que ir de la mano con los líderes de compañía, y te olvidas del seguimiento. O sea, haces la charla y ya está, y ojo, seguimiento no significa cuántas personas atendieron el taller, sino cuántas personas, con la información que han aprendido, tú puedes estar viendo que están ejecutando todos estos planes, están poniendo en acción todo lo que han aprendido. Entonces, esos 4 pasos debieran ser la
la base desde donde tú, como ya sea que estás en el área de recursos humanos, comunicaciones, si estás eres asistente social, o sea el área que tú trabajas, médico ocupacional, debieras tener estas 4 partes. Y si vas a hacer un diagnóstico en una compañía, si vas a hacer una intervención en una compañía, esas son las partes que nosotros vamos a empezar a enseñar, a trabajar en el taller y que vamos a trabajar, ¿no? Traje el contenido, les puse aquí cuál es el contenido del taller. En el día 1, ya saben ustedes, son 2 fechas. En el día 1 vamos a hablar sobre el COVID, su impacto psicológico, los grupos de impacto, porque no es lo mismo el impacto del COVID en la salud mental de una empresa conformada por millennials, que el impacto psicológico del COVID en empresas que tienen grupos, ¿no? más heterogéneos. Entonces, cuando el grupo es más homogéneo, tienes más oportunidad de trabajar un programa a medida, de repente sin mucho problema. Pero cuando el grupo es muy heterogéneo, ahí tú ya vas, o sea, muy diverso, ya te va a tocar tomar medidas, hacer más trajes a medida, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Definir, y como siempre digo, ¿no? La importancia entre la diferencia entre lo que es el estrés, la ansiedad y la depresión. No es lo mismo. Hay gente que lo usa y solamente tiene esas 3 palabras. Estoy estresado, estoy ansioso, estoy deprimido, cuando en realidad de repente no es solamente eso, sino hay mucho más de por medio. Me están soplando por aquí que hay algunas preguntas. Hipólito Quiroz, gracias por estar allí, gracias por tu pregunta. ¿Influye el impacto del COVID negativamente en el comportamiento de los estudiantes? Claro que sí, Hipólito, es increíble. ¿Por qué? Porque de hecho parte del instituto tenemos varios profesores, docentes. De hecho uno de ellos es Jürgen, el psicólogo en una universidad bastante conocida, y cuando conversamos es, oye, qué difícil, o sea, el reto que ha sido para nosotros como profesores, trabajar la atención, trabajar contra la procrastinación, contra el multitasking de los alumnos. O sea, y eso ha hecho que muchos profesores, muchos alumnos, tengamos que acudir a distintas técnicas, distintas estrategias y herramientas para poder pedir a nuestros alumnos que se concentren en clases, ¿no? De hecho, muchos de nosotros seguramente han escuchado ya algunos alumnos de universidad que han dicho, papá, este ciclo no quiero matricularme porque yo he venido, y tengo un caso de hecho muy cercano, ¿no? Que estudia ingeniería mecatrónica. Entonces, yo quiero saber si es que cuando junto este cable con este cable va a ser boom, ya que huele. O sea, no quiero que me lo enseñes en un video, porque si no me meto a un tutorial de YouTube y soy ingeniero. Entonces, yo creo que la práctica y desde allí hasta arquitectos, ¿no? Tengo una amiga muy cercana que es arquitecta y que trabaja vaciados y encofrados, y cómo hacerlo sin la práctica. Entonces, yo creo que el reto ha sido mayor con los profesores. Yo agradezco allí la pregunta de Hipólito que nos hable al respecto, ¿no? Muy bien, a ver, otra por acá. ¿Facilitarán algún formato del programa o plan de salud mental en el taller? Claro, Alain, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, Ayain o Alain Giovanni, gracias por la pregunta. Un formato, sí, vamos a darles un formato de lo que es un programa con los 4 pasos que les indiqué en la diapositiva anterior, porque creo que es importante que yo creo que cualquier taller que hoy por hoy se preste de serio, tiene que darte una herramienta y tiene que darte herramientas y algo con lo que puedas trabajar. Sí, de todas maneras, Alain Giovanni, sí, de todas maneras vamos a darles eso. Connie, muchas gracias por estar allí. Connie Loaiza, aprendí lo bueno, equilibrar miedos y preocupaciones en ambos espacios de mi trabajo y en mi casa. Diseñé mis propias terapias de consuelo y sentirme feliz, tranquila y productiva. Lo malo, comprender y ser realista, que soy vulnerable y prescindible en cualquier espacio, manías y obsesiones. Sí, es un poco lo que yo decía, y me encanta lo que acaba de escribir Connie, porque es un poco lo que yo decía, ¿no? Si antes de la pandemia tú contabas con un estado de estabilidad emocional y salud mental mínima, normal y estable, ¿de acuerdo? La pandemia te pescó y mira,
Sobre eso estás construyendo tus propias herramientas. Sobre eso dices, oye, yo decido salir adelante. Sin embargo, si la taza ya estaba resquebrajada en la casa, eso ha afectado tu trabajo de todas maneras, de todas maneras. Entonces, gracias Connie por tu comentario. En el día 1, entonces, esto es un poco de lo que vamos a conversar. Repito, van a ser estrategias no solamente para que puedas usarlas en la empresa, sino contigo mismo, que creo que prácticamente cuando alguien estudia algo, siempre quiere llevarse algo para sí y algo para aplicar, y eso es lo que vamos a tener en los 2 días. En el segundo día ya digamos que vamos a ir a la carnecita, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy en el lugar de trabajo? Cómo la resiliencia nos puede ayudar, las mejores prácticas, lo que les comentaba, recursos de contención emocional, el poder del lenguaje positivo y de cómo podemos, inclusive en nuestras comunicaciones. De hecho, algunas de las sesiones de trabajo de coaching que hemos estado haciendo tienen que ver con cómo redactar emails, porque hoy por hoy ya no tienes encontrarte con esa persona, ¿no? Hoy por hoy, que me diga quién está trabajando menos después de la pandemia. La mayoría de personas que tienen un trabajo en oficina está trabajando más. Entonces, si trabajabas antes 10 horas, hoy estás trabajando 12 horas. ¿Por qué? Porque no existe límite y cuesta apagar la computadora, cerrar la computadora y tú sigues trabajando, ¿no? Entonces, se han startado muchas personas con diagnóstico de workaholic, burnout o esto de ansiedad extrema por el trabajo, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que vamos a trabajar y cómo el lenguaje positivo de los líderes puede empezar a trabajar la mentalidad, el mindset de los colaboradores. Eso es un poco lo que decía hace un momento Alain, ¿no? Una hoja de ruta sobre cuál es el impacto de la pandemia en tu organización, para que veas un poco cómo va, ¿no? O sea, ya estás en el pico o estás en la parte de la curva todavía en la que recién vamos a empezar a salir del tema. ¿Cómo está la sensación de la gente? ¿Cómo está la percepción del clima dentro de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Todos los días hay despidos por cuenta vamos a hablar mucho sobre todo de cuáles son las cosas que dentro de la compañía. Yo empecé una encuesta en LinkedIn, hace unos días, el día lunes o martes, en la que pregunto categóricamente, ¿no? ¿En tu empresa han hecho han tenido alguna iniciativa o programa de salud mental? Y en el 48, hasta la mañana que tengo más de 200, algo de 200 personas que han respondido ya esa encuesta. Esa encuesta, los resultados, los voy a compartir dentro del taller. Y justamente esa información la estamos recabando en este momento para que ustedes tengan información de primera mano dentro del taller. Y la mayoría dice que sí, que no ha habido. Solo el 48%, o sea, menos del 50% de empresas han hecho alguna actividad o programa para trabajar ese tema dentro de las organizaciones. Sin embargo, todos los días escuchamos gente estresada, deprimida, como decía, con ansiedad dentro del trabajo, ¿no? Entonces, y ni hablar de los casos de personas que hoy por hoy están luchándola, de tener a su compañero y a su mejor amigo o amiga que tiene un familiar enfermo, y todo lo que podemos hacer hoy por ellos, ¿no? Entonces, independiente del rol que tengamos dentro de una organización, definitivamente te pega cuando tu mejor amigo o tu mejor amiga está pasando por un momento así. El golpe es súper duro también para las personas que acompañamos, ¿no? Porque queremos hacer más cosas. La pregunta clave es, dime qué hago, ¿no? Porque a veces no puedes hacer nada, ¿no? Inclusive no puedes ni siquiera abrazar a esa persona. Entonces, cosa que sería lo más natural, ¿no? De repente, lo que esa persona necesite. Entonces, este es el contenido que vamos a tener en los 2 días de taller. Como siempre digo, a mí me encantaría poner todo lo que tengo preparado lo que hemos preparado para esas 2 fechas, pero yo creo que se va a nutrir mucho de la experiencia que traiga cada una de las personas que asista al taller, y cada una de las personas que con sus propias preguntas, me encanta todo lo que ha ido saliendo ahora en el chat, con todas las preguntas, creo que he respondido todas, para un poco saber por dónde empezar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? De repente hay herramientas que puedo compartir. Si tú no perteneces al área de recursos humanos, pero de repente formas parte de alguna área estratégica,
y puedes compartir esto con el recursos humanos, compártelo para que de alguna manera puedas hacer de tu ambiente de trabajo también, seas tú parte de el poder elevar y ayudar y promover este tipo de temas, este tipo de conversaciones en la mesa del directorio, en las reuniones de gerencia y llegue un poco a eco de quienes sí pueden tomar acción, ¿no? De quienes sí, de repente, si en tu posición no tienes cómo tomar acción, haya alguna manera, algún eco que pueda llegar y que pueda hacerse algo, ¿no? Entonces, yo no sé si no hay ninguna otra pregunta. Me encantaría, porque hace algún momento preguntaron por esa parte. Esto creo que es una de las partes más importantes de las que me han preguntado, ¿no? Vamos a revisar efectivamente cuáles son las fases de un programa de salud mental, que es lo mínimo que debe tener un programa de salud mental, ¿de acuerdo? Ojo, no va a ser una formación en psicología, no pretendo que salgan psicólogos del taller, pero sí con un conocimiento claro, una distinción clara de qué significa un episodio psicótico, qué significa un trastorno de ansiedad, hablar un poco más con propiedad. Vamos a hablar mucho de inteligencia emocional, vamos a hablar mucho de gestión de emociones, porque hoy por hoy creo que es uno de las cosas más importantes, ¿no? Algunas de las cosas que hemos trabajado y que estamos viendo en la práctica y que de repente hoy no se están conociendo es que pasa, ¿no? Que comparten y dicen, oye, yo no sé por qué apenas se abrió la cuarentena, la gente empezó a hacer compras compulsivas. Oye, yo no sé por qué hay tantos cambios en hábitos alimenticios en la gente, en casa. Yo no sé por qué hay más consumo de alcohol en casa, ¿no? Entonces, a veces queremos adormecer algunas emociones que de repente no tenemos tiempo o de repente no queremos, conversaciones que no queremos tener. Y yo creo que parte de este taller va a ser el abrir la conversación de estos temas que de repente, estoy segura, repito, nunca estuvieron en la agenda de los líderes de la organización, porque nadie se esperaba esto, pero creo que hoy por hoy los profesionales de salud estamos haciendo mucho y tenemos los recursos necesarios para poder sacar adelante el impacto del COVID sobre nuestra salud mental en las organizaciones. Este es un poco más, les quiero pasar nuevamente el contenido del día 1, del día 2, y ver, no sé si por allí hay alguna pregunta, algo que tenemos, digamos que 10 minutos más para alguna pregunta. Me gustaría repasar, tengo acá un par de preguntas, mientras les voy dejando allí en la pantalla los datos de contacto. Este taller se va a llevar a cabo los días 2 y 4 de septiembre, de 7 a 10 de la noche, en la plataforma virtual de Leaderworld, que son los aliados para este taller, son los anfitriones de este taller. Les estoy dejando allí el email y el teléfono. No sin antes terminar con estas consultas que acaban de hacer. Irma Adriansen. Deberían multar a los canales de televisión. La gente más está muriendo de miedo, de hambre, de rabia, de incapacidad y de estado. De hecho, Irma Adriansen, qué valioso tu comentario, porque creo que existe fundamento para decir que una de las maneras más efectivas de contrarrestar el impacto psicológico del COVID en nuestra salud mental es el filtrar la información que recibimos, empezar a filtrar estos canales de noticias, ¿no? Una tarea súper sencilla es, yo me decido en qué momento del día voy a ver las noticias, en qué momento del día, voy a ver las noticias en la mañana y de repente en la noche, de repente no, too much, de repente mejor solamente lo trabajo en la noche, así no estoy todo el tiempo bombardeándome de cuántos muertos hubo, cuántas cosas están pasando, catastróficas. Y eso no significa obviar, ¿de acuerdo? Significa ser selectivo. Es muy importante tu aclaración, Irma. Muchas gracias por tu comentario. María Elena Briceño. Buenas noches, María Elena, buenas noches. Soy asistente social de un instituto y me gustaría aplicar estrategias la cual ayuden a mis colegas, ya que son personas adultas y hemos perdido colegas a causa del COVID. María Elena, ese es el momento correcto, ¿no? Me encanta siempre las asistentes sociales, tienen un rol
protagónico en este tema, ¿no? Hoy han salido a la palestra con un rol realmente protagónico. Yo saludo a todas las juntas sociales que también nos están viendo allí. Ellas son las especialistas en programas para empresas. Sin embargo, yo creo que es importante que veamos lo que acaba de demostrar ella, ¿no? Cuando son personas adultas, es un poco lo que yo les decía. Es muy importante ver cuáles son las audiencias que tenemos en nuestras organizaciones. No es lo mismo el impacto del COVID en una empresa llena de millennials, no es lo mismo que en una empresa donde hay adultos mayores o adultos que pertenecen a la población de alto riesgo. No es lo mismo, María Elena, y te agradezco la aclaración. Entonces, es necesario levantar un programa ad hoc, un traje a medida para cada organización. Luego Raúl FX Rodríguez dice, consulta en qué ayuda los informes psicolaborales. Muy buena pregunta, Raúl. Antes de la pandemia, los informes psicolaborales lo que hacían era levantaban la información sobre el estado mental de los colaboradores y normalmente los hacían al ingreso de una organización. Cuando tú, parte de tu inducción para la empresa, te tomaban un informe, te hacían un informe psicolaboral, te hacían un informe psicológico, en donde el psicólogo le daba la opinión a la empresa de si una persona estaba apta o no para desarrollar mentalmente determinado trabajo. Eso era en la antigua normalidad. Hoy por hoy, los informes psicolaborales lo que están justamente levantando esa información sobre cómo está hoy por hoy la salud mental de los trabajadores que están dentro de la organización. Ha cambiado un poquito el rol es más protagónico también en ese sentido, pero sí, muy importante y eso también revisaremos algunos, pero recuerden, un informe psicolaboral solamente puede ser firmado y solamente puede ser realizado por un psicólogo. Entonces vamos a revisarlos, pero eso sí, no vamos a ver cómo son inclusive la estructura, pero no vamos a poder aplicar eso, ¿no? Porque para hacer lo propio como profesión. Muy bien, Denis Lisa Cumpa, ¿no? Denis Lisa Cumpa. ¿El COVID merma el rendimiento productivo del personal? Totalmente, Denis. Sin embargo, mira, qué buena pregunta, Denis, porque sin embargo he visto que mucha gente dice de manera muy jocosa inclusive, ¿no? Desde el COVID yo trabajo más, pero con ese ímpetu de decir estoy más productivo, estoy siendo más productivo, ¿no? Porque tenemos y tenemos la idea de que mientras más cosas haces, multitasking, eres más efectivo. Entonces hay gente que dice, no, pero sí aguanto un poco más, ya son las 6, técnicamente ya terminó mi horario de trabajo, pero aguanto hasta las 8, total, sí, en mi casa, ya no tengo que movilizarme. Entonces, merma tu rendimiento, por supuesto que merma tu rendimiento. Sin embargo, también hay una falsa estabilidad que te puede decir, oye, pero si son las 6 de la tarde y no tengo que irme a casa y ya no tengo que tomar un bus porque hoy trabajo desde mi habitación o desde mi sala, entonces puedo seguir trabajando. Entonces, allí justamente es donde empiezan los cambios en los ciclos biológicos. Empezamos por cuenta de esta falsa comodidad y bienestar que tenemos, seguimos trabajando. Y son las 8 de la noche y seguimos con la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a cambiar tus ciclos biológicos. Y si antes te acostabas a las 10 de la noche, entonces, y a las 8 te vas a cenar, dices, no, 10, 12, 1 de la noche, y luego te cuesta en la mañana levantarte para hacer tus cosas del día. Entonces, allí es cuando hemos visto y hemos evidenciado que hay hoy por hoy muchos cambios biológicos por cuenta de la pandemia, por cuenta de estos cambios de horario que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿no? Muy bien, Denis, muy buena la aclaración. Entonces, me gusta ser puntual y no sé si hay otra pregunta más o algo más que quieran por ahí de repente compartir, creo que me han pasado todas las preguntas. Invitarlos a formar parte de este taller, es el primer taller que estamos haciendo, yo feliz de hacer 1001 versiones, y repito, esta va a ser una mirada de la psicología aplicada a la organización, desde la mirada de la psicología aplicada a la organización con herramientas que puedes usar, ya sea desde tu rol
en recursos humanos, tu rol activo, ¿no? Asistente social, asistentes sociales, ya sea que trabajas en el área de comunicación, en el área de recursos humanos, ya sea que seas psicólogo o coach dentro de una organización, algunas herramientas importantes que te van a ayudar a entregar un producto mucho más consistente, ¿no? Y con una mejor base para tu organización y, por supuesto, para ti mismo. Yo creo que el mayor aprendizaje que hacemos es cuando sacamos ganancia en nuestro propio bienestar, ¿no? A ver, creo que hay una pregunta adicional. Sí, a ver, dice Gladys Pintado Núñez. Gladys, gracias por tu comentario. Dice, ¿tendrá un costo el taller y cuánto y cómo lo sabemos? En cuanto al costo y el taller, como les digo, bueno, está ahí en la diapositiva que ustedes están viendo ahora, del 2 y 4 de septiembre. Tenemos los amigos de Leaderworld tienen una super promoción, pero no quiero decir el nombre, el precio es 200 soles, pero creo que hay una tarifa hasta el día de mañana, si mal no recuerdo, preferencial, que si me lo pasan, yo en este momento se los paso. Sí, exacto. Está interesado, puede acceder al costo. Perfecto, 180 soles, muy bien. Hay una tarifa hasta el día de mañana de 180 soles por esos 2 días de taller de 7 a 10 de la noche. Es con certificado y todo el tema. Gracias, Gladys, por tu pregunta. Bueno, gracias por la exposición, dice. Pavel Roger, buenas noches. ¿Qué ejercicios mentales podemos hacer para combatir el impacto del COVID? Uno de los ejercicios principales que vamos a aprender a hacer es trabajar el mindfulness, ¿no? Y es trabajar la mente plena. De hecho, con Leaderworld, hasta el año 2019 estuvimos trabajando 2 años enteros en una mina muy importante junto con Leaderworld, trabajando un programa de mindfulness e inteligencia emocional. Así que un cachito de qué significa trabajar mindfulness para trabajar ansiedad y depresión, de todas maneras vamos a colocarlo como parte del ejercicio, Pavel. Gracias. Muy bien, ¿existen talleres para pacientes post-COVID? No es el objetivo de este taller, sin embargo, sí existe la posibilidad de que tú, como trabajador de compañía, ya sea en el área de recursos humanos o en el área en que tú trabajes, sepas cómo ayudar a las personas que han sufrido COVID y que retornan a trabajar. Porque está existiendo bastantes temas, como ya les decía, ¿no? Hay muchos trastornos que se están agudizando, mentales que se están agudizando después de haber contraído el COVID, ¿no? Les decía, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, hipocondriasis, depresión, que se están despertando y luego el trabajador ya se recuperó del COVID, pero luego lo tienes con trastornos mentales que tú no sabes trabajar. Entonces, eso sí lo vamos a trabajar dentro del taller. Jorge La Rosa, a ver, dice, mi experiencia de varias décadas en la docencia universitaria, pero actualmente compartimos mucho más a nivel del contexto familiar, que se configura como la suerte de pequeña organización. Por lo que me interesa mucho este taller, ¿cómo puedo participar? Muchas gracias, Jorge. Jorge, encantado. Está el email y el número de teléfono de Leaderworld, donde vas a poder obtener toda la información. Y el precio hasta el día de mañana es de 180 soles, el precio regular es 200 y las fechas están allí. Muchas gracias, Jorge. Encantada de poder ayudarles allí con la consulta. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de Facebook por estar presentes el día de hoy. Gracias por compartir también su experiencia, algunos casos que ustedes han tenido a través de su trabajo, vida laboral. Y para nosotros también es importante pues dar este tipo de capacitaciones, una pequeña introducción acerca de cómo enfrentar pues, ¿no? el tema de la salud mental en las organizaciones, y también invitarles pues, a un taller que nosotros ya hemos diseñado con Julie, nuestra partner, socia, amiga, en el cual se titula pues, Prevención y Promoción de la Salud Mental en las Organizaciones a consecuencia del COVID-19. Pues, ¿sí? Tal como estaba mencionando Julie, este taller va a constar de 2 días. Las sesiones, van a tener como tema el COVID y su impacto psicológico, grupos de impacto y sus consecuencias psicológicas, estrés y ansiedad y depresión,
recursos psicológicos, sociales y organizacionales, recomendaciones para combatir el aislamiento social, también desafíos en el lugar de trabajo, resiliencia, mejores prácticas, la encuesta Mercer y benchmarking, recursos de contención emocional, el poder del lenguaje positivo y la hoja de ruta sobre el impacto de la pandemia en tu organización. ¿Sí? Este taller es dirigido para salud mental en las organizaciones. ¿Sí? Este taller se va a desarrollar a través de nuestra aula virtual. Bueno, va a tener una certificación por 8 horas académicas emitido por el grupo Leaderboard y también la empresa Happy Management de Julie Urrutia. ¿Sí? Bueno, mencionarles un poco de Julie. Ella es psicóloga de formación, fundadora de Happy Management y también es doctoranda del programa de doctorado de Administración de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide, España. ¿Sí? Bueno, este taller se va a desarrollar el 2 y 4 de septiembre, prácticamente la siguiente semana, en el horario de las 7 a 10 de la noche, ¿sí? A través de nuestra plataforma Leaderboard. Y el precio general de este taller es de 200 soles, pero solamente hasta el día de mañana estamos con un precio ya de 180, pues cerrando vacantes, ¿sí? Si ustedes desean participar de este taller, les invito a que puedan pues escribirnos. Aquí tenemos los medios de pago a este número, al 926-89-873. Vamos a compartirlo también a través del chat de Facebook para que los que estén interesados puedan también, ¿no? ya separar su vacante. Este taller va a estar muy bueno para que lo puedan aplicar, pues, ¿no? En sus organizaciones, ¿sí? Bueno, no sé si tendrán algunas consultas más acerca de este taller. Creo que sí. Julia, a ver si me puedes apoyar. Hay una consulta de Irma, a ver, por favor. Sí, dice, ¿puedes medir el impacto si tienes antecedentes previos de tus trabajadores? ¿Te refieres a esa? You are now unmuted. Sí, si tienes antecedentes previos de tus trabajadores. ¿Antecedentes previos de qué? No alcanzo a ver. Irma, si pudieras ayudarme con la pregunta. Irma Adriansen dice, ¿puedes medir el impacto si tienes antecedentes previos de tus trabajadores? Lo que puedo hacer es, de repente, si no escribes la parte, te puedo decir el tema, ¿no? Hasta antes de la pandemia, nosotros podíamos hacer un diagnóstico, ¿no? Nosotros que trabajamos en recursos humanos, independientemente de la profesión de la carrera, podemos hacer un diagnóstico del clima laboral, ¿de acuerdo? Sin embargo, cualquier indicador de clima laboral hoy por hoy, post pandemia, va a tener un dato definitivamente alterado, ¿no? Y alterado, entiéndase, puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo si es que tu empresa ha implementado algún programa, si es que tu empresa ha hecho realmente alguna acción puntual, ha estructurado algún programa para ayudarlo, y puede ser negativo si no lo ha hecho. Si el clima laboral de tu organización era malo antes de la pandemia, probablemente ahora lo sea aún más. Lamentablemente es así, lamentablemente son los escenarios a los cuales hoy por hoy nos estamos presentando. Sin embargo, y eso es algo que me ha parecido espectacular, que lo he encontrado en un par de empresas, el clima laboral en mi empresa no era tan bueno antes de la pandemia. Sin embargo, gracias a la pandemia, la empresa se dio cuenta que tenemos que empezar a trabajar más esos temas de inteligencia emocional, esos temas de desarrollo de habilidades sociales. Entonces, yo creo que este escenario de pandemia nos da la posibilidad de cuidar, y esto es una de las cosas que vamos a hablar dentro del taller, de cuidar el lenguaje que usamos. Recuerda que hay una frase que siempre repito, ¿no? Que es, cuida de tus palabras porque tus palabras cuidarán de ti. Entonces, cuando trabajamos el lenguaje positivo, el lenguaje propiamente optimista o un lenguaje más propositivo con los líderes, es mucho más fácil inclusive la implementación de este tipo de programas, porque el resto de colaboradores en una empresa lo que hace es ver que hay una congruencia, ¿no? Ve que hay mucho más
congruencia entre los líderes que están hablando de inteligencia emocional, de gestión de emociones, y lo que están haciendo. Entonces, a tu pregunta, espero, sí, me refiero, dice, a ver, Irma Aldense dice, me refiero a que tienes los análisis psicológicos. Los análisis psicológicos. Si hay algunos ejemplos, sí. Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo, hoy por hoy, sí. Eso sí tenemos ejemplos. Pero recuerda que esto no va a ser una clase de psicología, repito, en honor a la verdad, esto va a ser va a ser una inmersión en el tema de salud mental, ¿no? En las organizaciones, desde la mirada de la psicología organizacional. Sí, efectivamente, Irma, yo agradezco tu activa participación. Ella dice, ahora se trabaja remotamente, ya no hay contacto, poca comunicación, pero hay más humanidad. Mira, yo creo que una de las cosas que más he recibido de feedback de lo que significa trabajar en home office, y lo comentaba hace poco también con un amigo muy querido, hay gente que lo que extraña es el cafecito de las 4 de la tarde que te tomabas en el pasillo en tu empresa. Ese cafecito que te hacía levantarte del escritorio, compartir con alguien que no necesariamente era de tu área, de tu propia área de la empresa, y que te hacía distender tanto física como emocionalmente la carga de trabajo. Entonces, hoy por hoy existen otro tipo de cosas, de trabajos que se pueden hacer para distender tanto el cuerpo como la mente, a pesar de que estemos trabajando con un monitor enfrente. Entonces, hay herramientas, hay recursos, eso es algo que vamos a ver en los talleres y sí, efectivamente, ya no hay contacto, ya no es posible el contacto. Sin embargo, yo creo que cuando el contacto y tu lenguaje es positivo, cuando tu contacto es real y eres auténtico al comunicar, eso se nota, eso trasciende los monitores y eres capaz de mostrarte como un líder coherente, como un líder que realmente está con una auténtica preocupación, con una auténtica empatía por lo que está pasando los colaboradores dentro de sus familias, dentro de lo que hoy por hoy se ha convertido tu oficina, que tu casa tuvo que ser cambiada inclusive para lo que es desarrollar una oficina, ¿no? Yo creo que eso yo creo que va a ser muy, muy, muy importante que lo vayamos diciendo, ¿no? Como dice Gustavo, estamos pasando una época que de repente nadie esperó, pero que hoy por hoy existen recursos de profesionales de salud mental que estamos acá dispuestos a ayudarles y entregarles herramientas que estamos seguros pueden de inmediato empezar a implementar, ¿no?